Saludos a todos, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Un texto que reflexionamos hoy ha sido bastante polémico. Bueno, porque se quiere hacer polémico. Vamos a ir al centro del texto, que es lo que nos importa. Luego vamos a tratar de explicar esa parte polémica del texto que muchas veces se ha mal utilizado. El texto es Mateo 12, del 46 al 50. Empieza diciendo así: Todavía estaba hablando Jesús de la multitud cuando se presentaron su madre y sus hermanos que estaban afuera, deseosos de hablar con él. Uno le dijo: Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y desean hablar contigo. Él le contestó al que le decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Ahí están mi madre, ahí están mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ese texto, les decía, ha sido polémico, sobre todo por la primera parte, pero nosotros vamos a la segunda parte, que es la clave del texto. Dice que señalando con la mano, dijo: estos son mi madre, a sus discípulos: estos son mi madre, estos son mis hermanos. Recordemos muy bien que nosotros partimos de una experiencia de Dios trino, de Dios familia. Jesús siempre nos habló de un Dios que es Padre, y nos dijo Él que todos éramos hermanos. De hecho, el gran sueño, la gran utopía, podríamos decir, si usamos una palabra un poco de domingo, el ideal que Dios ha querido siempre es que todos seamos hermanos y que todos nos sintamos hijos e hijas de un mismo Padre. Ese es el sueño de Jesús y es lo que Jesús está planteando ahora. O sea, Jesús va en la sintonía de esa nueva realidad familiar que estamos llamados a vivir aquellos que nos llamamos cristianos. Porque partimos de una experiencia de un Dios familia. La gran tarea que tenemos los cristianos es hacer vida a esa familia. Jesús inclusive en algún momento dice: no llamen a nadie padre, no llamen a nadie maestro, porque todos ustedes son hermanos. De miles maneras Jesús insistió en esa realidad de hermandad que debemos vivir todos como somos, hijos e hijas de Dios. Veámoslo desde la experiencia de la iglesia. Recuerden ustedes, cuando nos bautizamos, todos entramos a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Eso es lo que se nos dice en el bautismo. El bautismo nos consagra para ser parte de esa familia, por lo cual esa condición de familia es una tarea, es una obligación en nuestra vida cristiana. Ojalá que tú y yo nos sintamos así, para que no hayan esas diferencias en nuestras iglesias, para que entendamos muy bien qué es lo que el Señor quiere. Ahora, hay otra parte del texto que es muy importante. Dice: cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, cualquiera, dice. Es ahí donde la clave para poder entrar a formar parte de esa familia es esa apertura a Dios, ese tener ese corazón abierto a Dios, ese saber decirle siempre sí a Dios, es tener la escucha profunda a Dios. Recuerden ustedes que el domingo decía Jesús: María ha escogido la mejor parte, se puso a los pies del Maestro a escuchar. Es importante que como cristianos y cristianas recordemos que si somos hijos de un Padre, es tarea nuestra y es tarea tuya abrir el corazón a Dios, abrir el oído a Dios. Es tarea de todos nosotros tener un corazón y un oído muy sensible para saber qué es lo que Dios quiere. Muchos dirán: no, yo sí escucho a Dios. Bueno, el tema es: y hago eso lo que Dios me dice. Esa es la clave. La clave de nuestra condición de familia es tener un corazón abierto a Dios, una escucha totalmente abierta a Dios para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que me pide y qué es lo que yo debo hacer. Y miren que Jesús dice algo que es muy bonito: cualquiera que haga la voluntad de mi Padre. Aquí entramos todos. Es ahí que Jesús siempre se abrió a la universalidad. Dios es universal. Puede ser que haya muchos hermanos, hermanas, que no pertenezcan a nuestra condición de fe, a nuestra religión, como usted quiera decirlo, pero hacen la voluntad del Padre. Son capaces de escuchar a Dios y actuar conforme a lo que Dios le pide. Esa es la clave de nuestra condición de familia. Tener
esa capacidad de saber escuchar a Dios, de abrirle el corazón y hacer su voluntad. Eso lo es lo que el texto nos dice. Les decía yo que la primera parte del texto es cuando Jesús se presentan sus hermanos y sus hermanas. Y la polémica es a eso que dice Jesús. ¿Y quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Muchos, bastante, de forma irreverente e ilógica y poco profunda, han asumido que ese texto es donde Jesús rechaza a su madre. Bueno, yo les dije, yo tengo aquí a mi Virgencita de Suyapa y la Virgen de Guadalupe, soy devoto de ella. Y yo amo mucho a María. Para mí es una insensatez pensar semejante barbaridad. Más bien, Jesús le hace una alabanza a la madre. ¿Quién fue la que cumplió la voluntad del Padre? María. Recuerden ustedes cuando dijo ella al final del texto de la Anunciación. Ella muy bien lo dice. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy la sierva del Señor. Vaya si hay alguien en la experiencia de fe que fue capaz de cumplir la voluntad del Padre. Esa fue María. Si hay algo que quizás podemos entender del texto que Jesús le dice a María es: mira María, yo entiendo, mira mamá, yo entiendo que tú me vienes a buscar, estás preocupada por mí. Recuerden ustedes que lo anterior al texto, a María le han ido a decir que Jesús está loco. Ahí, ya saben, los chismes de barrio que se han llegado en el pueblo, pues. O sea, Jesús está preocupada por María por todos los diálogos que le vienen. Jesús está en su misión evangelizadora. Pero ahora le tiene que recordar a María qué es lo que está haciendo. La voluntad del Padre, como la hiciste tú. Por tanto, siento mucho, pero no me puedo ir contigo. Es normal que María se preocupe por su hijo. Era su hijo, caramba. ¿Qué madre no se preocupa por su hijo? ¿Qué madre no está atenta a su hijo? ¿Y qué madre si no le dicen cualquier cosa por su hijo, va en búsqueda de él para saber qué pasa? Eso es normal. O sea, María entendió eso. De hecho, en el Evangelio de Lucas, este es el Evangelio de Mateo, dice que María guardaba esas cosas en el corazón. Es decir, María tuvo que ir entendiendo el caminar y el proceso de ese encuentro de Jesús con Dios. Bueno, el Evangelio de Juan nos lleva al culmen de aquel verdadero cristiano que sabe cumplir la voluntad del Padre. María nos enseña eso, al pie de la cruz. Miren que los discípulos, aquellos que llamaban discípulos se fueron, pero María está al pie de la cruz. Y después la vamos a ver en la resurrección animando la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque entendió la voluntad del Padre y del Hijo. Por tanto, Jesús rechaza a su madre, es una insensatez semejante barbaridad. Ojalá que tú, cristiano, jamás te dejes embaucar por aquellos irreverentes que hablan así de ese texto. Te mando una bendición, que el Señor te acompañe. Somos hermanos, somos hermanas, y ojalá que experimentemos esta cercanía de amor y seamos firmes en ese amor que el Señor ha querido que demostremos como verdadera familia que somos. Que Dios te bendiga y nos encontramos en otro momento.